Hay personas que todavía siguen viniendo por primera vez después de casi 2 años aquí al edificio de la iglesia, retomando lo que significa estar aquí en comunidad, en un mismo lugar. Sabemos que somos iglesia en cualquier lugar donde estemos, pero también la palabra del Señor nos enseña y nos anima a no dejar de congregarnos, y por eso es tanta alegría a medida también que los niños están pudiendo venir y reencontrarnos, vernos cara a cara, saludarnos, cantar juntos. Qué potente eso, ¿no es cierto? De cantar y recordar juntos de que el Señor está vivo. Así que realmente estamos muy, muy contentos con eso. Hoy día también estamos terminando nuestros 21 días de oración y ayuno. Sabemos que esta es una práctica, ¿no es cierto?, que hemos llamado como iglesia, que es privada, pero si tú estás terminando hoy este tiempo de oración y ayuno y nos quieres hacer llegar quizás algún testimonio de lo que ha sido este tiempo, nos puedes enviar al mail contacto@isc.cl y contar, ¿sabes qué? Para mí significó esto el tiempo de ayuno, esto descubrí. Para mí personalmente fue un tiempo muy especial en el cual me di cuenta de la dependencia de que tenía de muchas cosas, no necesariamente drogas, pero sí quizás otras cosas por ahí como el café, el azúcar y muchas veces cuán ansioso estaba por la comida. No sé si les pasó quizás a los que estuvieron ahí ayunando. Y tal vez también el Señor les habló de manera especial o fue un tiempo intencional que pudimos tener a través de la palabra, a través de los devocionales que nos llegaban cada día, a través de los jueves de oración presenciales que tuvimos aquí. Creo que fue un tiempo muy, muy bueno, pero le animo a no quedarse solamente en eso. No tiene para qué dejar de hacer esta práctica del ayuno. Quizás puede ser una práctica que puede realizar una vez al mes o cada cierto tiempo, en el cual seguir buscando al Señor, seguir intercediendo por su familia, seguir intercediendo por la iglesia, seguir intercediendo por el país. Tenemos distintas reuniones de oración durante la semana que le hemos llamado eslabones de oración. Toda la información está ahí en el sitio web, en distintos horarios donde queremos animarte a participar e estar intercediendo. Es un pilar también para nuestra iglesia la oración y buscar juntos al Señor y seguir orando. Tanto que necesitamos que Dios se derrame en nuestra comunidad, que nos despierte y que se derrame también en nuestro país. Hoy es domingo de resurrección. Celebramos, cantamos. Yo no sé qué recuerdo les trae a ustedes el domingo de resurrección. Para mí es un domingo muy especial que me lleva siempre a la infancia. Gracias a Dios crecí en un hogar cristiano. Llegué aquí a esta iglesia a los 5 años de edad, mucho tiempo atrás. No tanto, pero un tiempo atrás. Y siempre recuerdo, mi mamá nos ponía unos huevitos por ahí entre las plantas en la mañana para que buscáramos. Yo sé que el huevito está más asociado al conejo, pero donde mi mamá muy sabiamente logra enseñarnos el cristianismo de distintas maneras, nos decía de que el conejito estaba tan feliz que ese día puso hasta huevos y los puso de chocolate, porque Jesús había resucitado. Así que podemos celebrar de manera también práctica y para nosotros era en la mañana conectarnos con eso, buscar estos huevitos que están escondidos, luego venir a la iglesia. Y creo que es un privilegio. A veces damos cosas por sentadas de lo que significa participar en una comunidad de fe. Pero hemos vivido ya más de 2 años en los cuales fuimos restringidos por todo el tema de salud, de estar en el mismo espacio. Y hoy tenemos esta posibilidad de hacerlo, pero la verdad, yo quiero pensar positivo hacia adelante, pero la verdad es que la realidad está muy cambiante. Y creo que lo que tenemos que aprovechar es este momento que tenemos para estar juntos nuevamente, y por eso lo queremos animar. No sabemos qué es lo que se viene por delante, nadie puede saberlo. No sabemos, ¿no es cierto?, si viene una nueva ola, un nuevo virus. Yo sé que nadie quiere conectarse con esa realidad, pero es una posibilidad que tenemos. No sabemos qué es lo que significa más adelante en términos de las iglesias, en términos, ¿no es cierto?, de lo que se pueda restringir, así, ¿no es cierto?, cómo está la realidad. Y por eso el Señor nos llama a perseverar en congregarnos, en estar juntos y aprovechar estos momentos. No darlos por sentado. No dar por sentado en que tenemos un espacio físico donde nos reunimos, donde nos podemos sentar al lado de un hermano, una hermana, donde podemos cantar con libertad, sino que ser agradecidos por lo que el Señor nos ha regalado en este tiempo, donde justamente en medio de, creo personalmente que estamos en los últimos tiempos, el Señor nos está llamando a estar cada vez más conectados con Él y con la comunidad.
Dice la palabra del Señor de que nada se va a poder oponer a la iglesia de Cristo. Que las puertas de la muerte no se van a poder oponer al avance de Cristo y al avance de su iglesia, al avance del Evangelio. Y esa es la convicción que nos mantiene firme y por eso hoy nos juntamos a celebrar. Pero aprovechemos estos espacios, aprovechemos los tiempos como Biblia Café para estudiar juntos la Biblia, para fortalecernos. Aprovechemos estos tiempos de adoración, de celebración. Aprovechémoslos, no lo demos por sentado. Y justamente hoy día, en medio de esta serie que estamos realizando, que se llama Roca Sólida, me gustaría que pudiéramos hablar de la segunda persona de la Trinidad. Carmen la semana pasada ya nos comenzó hablando acerca del Padre a través de lo que es esta parábola del Hijo Pródigo, o también de otra manera se conoce como el Padre Amoroso. Y hoy me gustaría que pudiéramos abordar qué es lo que significa esta gran persona de la Trinidad que es Jesucristo, que hoy justamente celebramos su resurrección. Y al ver, Ley de Murphy, ¿no es cierto?, que nos está conectando, ahí pasó, muy bien. Mateo 16:13 está esta conversación que se da entre Jesús y sus discípulos un tiempo cortito antes de que Jesús ya comenzara el proceso de caminar, de ir hacia la crucifixión. Y les dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? El título del sermón de hoy justamente se llama La pregunta del Hijo. Porque el Hijo les hace esta pregunta a sus discípulos, pero hoy también nos vuelve a hacer esta pregunta a nosotros. ¿Quién dice ustedes, quién dice la gente que soy? Tal vez en medio de la sociedad que vivimos pueden haber distintas opiniones respecto a quién es Jesús. Aquí Jesús le hace esta pregunta evaluando justamente qué es lo que está diciendo la gente en términos de quién es el Hijo del Hombre. Y tal vez, ¿no es cierto?, en ese tiempo observamos de que tenían esta noción, habían los rumores en el pueblo, esta persona al parecer es como un profeta que volvió a la vida. Es alguien que tiene ciertas capacidades fuera de lo natural, pero se decía ahí que podía ser como casi medio supersticioso, ¿no es cierto?, pero como una reencarnación de Juan el Bautista, de Elías. Y es esto justamente la devolución que le dan los discípulos a Jesús, un gran maestro. ¿Qué dice hoy la sociedad respecto a quién es Jesús? Quizás algunos lo pueden ver como que es como una especie de influencer. Alguien, ¿no es cierto?, que está ahí como una tendencia más dentro de todo este metarrelato cibernético y de que Jesús es una buena idea que está por ahí presente, de que el cristianismo es una filosofía más dentro de muchas tendencias y tendemos a ver a este Jesús tal vez como alguien que es una opción más dentro de un múltiple abanico de posibilidades. Tal vez en medio de nuestra sociedad hemos pintado un Jesús que es como el amigo buena onda, ¿sí, no es cierto? El que va siempre a los carretes contigo, el que, como vemos, ¿no es cierto?, en ese auto que va manejando, el convertible, y que en ningún momento se pone pesado, ni mala onda, ni te dice cosas que te arruinen tu carrete, sino que es alguien que, este Jesús, ¿no es cierto?, que siempre está ahí, como en medio de inclusive cómo sea cualquier realidad que tú estés viviendo. O tal vez también se nos presenta a este Jesús como una especie de Avenger, que ponemos una luz, estoy mezclando dos personajes, perdona a los que son, me salté uno, perdona a los que son puristas en términos de Avenger y DC, ya, pero quizás ponemos una luz como era Batman, Señor, ayúdame. Y cuando tenemos esa necesidad, viene este superhéroe y nos saca de apuros. Y pensamos de que Jesús es una especie de botón de emergencia que podemos tocar
cuando las cosas están pasando mal y solamente nos acercamos a Él en esos contextos. O tal vez Jesús muchas veces socialmente se mezcla con lo político, se piensa de que es un agente revolucionario a través de la fuerza física, a través de las armas. O tal vez es este que siempre te está dando el me gusta sin importar en cómo estás viviendo la vida, como un hippie buena onda, ¿ya? Este Jesús que está ahí, sí, dale, no me voy a meter en las cosas difíciles de tu vida. ¿Quién dicen ustedes que soy? Esta pregunta del Hijo vuelve a retumbar nuevamente en estos tiempos y sobre todo en un domingo como este, que es un domingo de resurrección. Quizás algunos, espero que nadie de aquí, pero quizás algunos tienen la costumbre de ir una vez al año a el domingo de resurrección, porque ¿cómo nos va a ir, ¿no es cierto?, al edificio de la iglesia en Semana Santa, ¿no es cierto? O quizás otros que son más espirituales van en Semana Santa y van en Navidad. Y con eso ya cumplieron la cuota de espiritualidad de lo que es ser parte de una iglesia. Pero la verdad es que comprender que Jesús es el Hijo de Dios resucitado debe llevarnos a algo mucho más profundo que solamente decirme que soy cristiano, mucho más profundo que solamente el nominalismo. Porque, como dice esto, que es el punto fundamental de mi sermón de hoy, el encuentro con el Cristo resucitado cambia nuestro rumbo. Porque si realmente comprendemos y entendemos la profundidad de lo que significa encontrarse con Jesucristo, que ha vuelto a la vida, nuestras vidas no deberían ni podrían ser las mismas. Por lo tanto, si estoy viviendo un cristianismo más bien religioso, estancado, dominguero, algo está pasando en mi encuentro con el Cristo resucitado. Porque Jesús nunca nos llamó a solamente cumplir con ritos religiosos, a cumplir con asistencia a reuniones, sino que nos llamó a algo mucho más profundo, y eso es una vida transformada completamente. Y hoy te quiero invitar que a través de este relato que está en Lucas 24, del 13 al 34, que sucede justamente en el día de la resurrección, pero son dos personas, dos hombres específicamente, que comienzan un camino hacia otro lugar. Dos caminantes que están en este sendero, quizás lidiando con esta pregunta, lidiando con quién es Jesús realmente. Y es este relato quizás conocido como los caminantes de Emaús, que está en Lucas 24 al 13. Comencemos esta lectura. Dice: ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Como para que tengan una referencia, los que han estado en Caburga, desde el cruce hasta Nido Águila, son aproximadamente 11 kilómetros. Nos demoramos 2 horas y media aproximadamente caminando esa distancia. Al ir caminando, dice el versículo 14, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios les impidió que lo reconocieran. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Hay varias cosas interesantes en este pasaje, y solamente en este inicio del relato. Primero nos dice que ese mismo día que habían sucedido todas estas cosas de la resurrección, estos seguidores de Jesús toman la decisión de irse del lugar donde estaba sucediendo todo, donde estaba la acción, y comenzar este camino hacia este pueblo de Emaús que estaba a 11 kilómetros de Jerusalén. ¿Por qué se estaban alejando del lugar de la acción, donde todo estaba pasando? Por otro lado, y lo que al leer este pasaje me llama la atención de que Jesús haya aparecido a estos discípulos que no eran como, no sé cómo decirlo, pero los nombres conocidos de los discípulos de Jesucristo, sino que eran unos seguidores
se nos identifica, ¿no es cierto?, aquí el nombre de Cleofas, pero personas común y corriente, por decir de una manera, seguidores que estaban ahí dentro de este grupo. Y Jesús resucitado decide aparecerse a ellos. Qué interesante de por qué Jesús hace este acercamiento. Y eso nos describe justamente de que estos hombres tenían sus rostros, ¿cómo dice?, cargados de tristeza. Estamos hablando de que la promesa de que Jesús iba a resucitar se estaba cumpliendo en ese día. Si ustedes leen, de hecho, el relato anterior, que es justamente el relato de la resurrección, que está aquí en Lucas 24, del 1 al 12, se van a dar cuenta de que esta noticia estaba ahí creciendo, de que Jesús había resucitado. Había una expectación, había una alegría, pero estos hombres estaban con sus rostros cargados de tristeza. Su esperanza, probablemente, de lo que iba a ser este Jesús se había frustrado. Por ahí usamos esto como expectativa versus realidad. Cuando tenemos la expectativa de algo y esa expectativa es cambiada y la vemos en la realidad de lo que sucede, y puede ser que reaccionamos con tristeza, puede ser que reaccionamos con depresión, puede ser que reaccionamos con ansiedad. Al parecer estos seguidores de Jesús tenían una imagen de lo que Jesús era o tenía que hacer que no se había cumplido. Y lo que a mí me da a entender este texto es que probablemente ellos no se habían encontrado o no habían creído en esta noticia del Jesús resucitado. Sigamos adelante con el relato del 18. Dice, entonces, uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Hay una noticia, hay algo que está sucediendo y estos hombres se sorprenden con este extraño que aparece en medio del camino y les hace estas preguntas. Dice, ¿qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, y aquí se explica la tristeza que tenían estos hombres en su rostro, sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. ¿Cuál era la expectativa que tenían ellos en este momento? ¿Una expectativa de nación? ¿Una expectativa política? Todo esto sucedió hace 3 días. Y al parecer, estos hombres se quedaron con esta perspectiva, esta expectativa que ellos tenían, y se encuentran con estas noticias, pero aún se estaban relacionando con Jesús solamente como hombre, como un mortal. Quizás nosotros en nuestra sociedad tendemos a disminuir tanto quién es Jesús, que tenemos esta tendencia a verlo como si fuera un hombre común y corriente, un filósofo, un gran maestro, pero nos perdemos de vista justamente de que Él es Dios mismo. Estos hombres se habían relacionado, se estaban relacionando con Jesús de solamente una manera y probablemente veían en Él un profeta, como dice el relato, alguien que simplemente hablaba de parte de Dios. Lo vieron y dicen, ¿no es cierto?, acá como un hacedor de milagros, alguien que multiplicó el pan y los peces, alguien que también sanó a muchas personas, alguien que quizás en los tiempos de ahora sería como un pare de sufrir. Tal vez lo vieron como un maestro, como nos dice acá, que enseñaba cosas de parte de Dios,
Pero si se dan cuenta, todo en una dimensión de un hombre que hacía grandes cosas, pero se habían quedado solamente en este relato de este hombre que había sido muerto por los religiosos, que había sido entregado y que estaba justamente muerto. Ahora, todas estas cosas que hacía Jesús, que fue profeta, que fue un hacedor de milagros y que fue maestro, es verdad. Es parte de su ministerio, es parte, ¿no es cierto?, de lo que él realizó. Pero era una visión muy limitada aún de quién era Cristo. Y aquí te hago la pregunta a ti. ¿Quién dices tú que es Jesús? El Hijo hoy te hace esa pregunta. ¿Quién dices tú que es Jesucristo? Porque tal vez también nos podemos relacionar con Él en estas tres dimensiones. Como un profeta en el cual quiero que me diga lo que yo quiero saber. Y reducimos a este profeta casi como una especie de horóscopo cristiano, no sé cómo decirlo. Y algunos quizás todavía tienen estas cajitas de las promesas, las que tienen ahí, que no tienen nada de malo, ¿no es cierto? Pero algunos lo toman como, ok, ¿cómo me va a ir en el día? Y van y sacan este papelito, no, sí. Entonces hoy día sí va a ser bienaventurado, pero esas son puras promesas, ¿no es cierto?, buenas. Y usamos muchas veces a Jesús como, quiero que me diga exactamente lo que yo quiero escuchar. Tal vez me relaciono con Él como aquel, como decía al principio, botón de emergencia, como freno de emergencia o el fono ayuda en que me dé lo que yo quiero y lo que yo quiero ya, ahora, sin esperar. Yo necesito esto y quiero que me lo dé ahora. Quiero que me dé el dinero que necesito, quiero que me dé la pareja que necesito, quiero que me dé la carrera que necesito, que quiero. O tal vez lo buscamos a Jesús y respondemos a esta pregunta como aquel maestro profeta que me dé la fórmula exacta para que me resulten las cosas en mi vida, que me dé el plan A, B, C, que me lo diga clarito para que me resulte bien, para que nos vaya bien. ¿Y qué sucede cuando este Jesús no cumple con esas expectativas que yo tengo acerca de Él? Porque Jesús no es un ídolo. Jesús no es el gatito dorado que está con la manito así, ¿no es cierto? ¿Lo han visto? No es el Buda en que le frotamos la guatita y entonces nos tiene que responder. No es San Expedito que voy y le prendo una vela y que me responde. Estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, Creador del universo. Pero ¿qué pasa cuando no cumple nuestras expectativas? Es probable que lo que sucede es que nos enojamos, nos frustramos, nos enojamos con Dios, o tal vez si es que nos ponemos en el centro y pensamos que nosotros podemos lograr con nuestras obras de que Él nos responda de cierta manera, lo que sucede con nosotros es que viene sobre nuestros hombros la culpa. Porque decimos, algo no estoy haciendo correctamente para que Dios responda como me necesita responder. Por lo tanto, no soy un buen cristiano, no cumplo con todas las normas, no cumplo con todas las leyes. Y viene este harakiri espiritual en el cual me siento culpógeno. Por lo tanto, si en este momento probablemente hay enojo, hay frustración, hay rabia, hay culpa en tu relación con Dios, algo te está diciendo en términos de las expectativas que tienes de este Hijo del Hombre. Nietzsche, este famoso ateo agnóstico, tenía esta frase: el hombre en su orgullo creó a Dios a su imagen y semejanza. Fíjense que él no creía en Dios. Pero a veces, nosotros inclusive siendo cristianos, llevando mucho tiempo en el camino del Señor, nos hemos formado y hemos creado un Jesús a nuestra imagen y semejanza, pero que no es el Jesús de la Biblia. ¿Quién dices tú que es Jesús? El relato sigue. Dice, no obstante,
Algunas mujeres perdón a las mujeres presentes acá, pero en esos tiempos decir las mujeres era casi como hablar de fake news, como de noticias que no eran muy creíbles, porque culturalmente eran tratadas de esa manera. Por lo tanto, aquí en este relato dicen, no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres, a eso sí que les creemos, corrieron para averiguarlo. Y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. O sea, ¿qué notición vemos aquí? Es como si saliera en las portadas de los diarios mundiales, Jesús está vivo. Lees la noticia, oye, hay una tumba vacía, algo sucedió, está este relato, se está comentando, pero estos hombres siguen caminando, alejándose del lugar de la acción. Se están alejando de donde todo había pasado. ¿Por qué? Porque todavía no habían tenido un encuentro con el Jesús resucitado. Habían tenido un encuentro con buenas ideas, habían tenido un encuentro con sus propias expectativas de quién era Jesús, pero ellos seguían camino hacia Emaús. Seguían alejándose. Jerusalén, el lugar donde todo esto había sucedido, ellos iban camino a Emaús. ¿Por qué? No lo sabemos. Quizás tenían algo urgente que hacer. Quizás tenían un compromiso social. Eran fechas ocupadas de calendario judío en ese tiempo. Que estaban volviendo, no podían dejar su cosecha por mucho tiempo solo. Quizás tenían alguna situación familiar. O quizás también tenían temor por todo lo que le estaba pasando, por todo lo que podía pasar ahora. Si es que esta noticia no era real, ¿a quién iban a perseguir primero? A los seguidores de Jesús, aquellos con quien se habían visto a Cristo. ¿Por qué se estaban alejando? No sabemos, pero sí hay un acto de decir, me voy yendo de este espacio donde todo está sucediendo. ¿Cuál es mi Emaús hoy? ¿Cuál es tu Emaús hoy? ¿Hay algún lugar en el cual estás decidiendo intencionalmente caminar alejándote justamente de este Jesucristo resucitado, de esta buena noticia? Y quizás es un camino que no ha sido tan dramáticamente identificado. Quizás miras hacia atrás y dices, ¿sabes qué? Como me veo en el punto ahora, a cuando el Señor me llamó, a cuando estaba en este primer amor, a cuando estaba fervoroso por todas las cosas del Señor, sí, me veo muy alejado de eso. Pero no sabes exactamente qué es lo que pasó en el camino. No sabes exactamente qué se transformó en tu Emaús, que de alguna manera aportó esta seducción para que tú fueras caminando y te alejaras justamente de toda esta buena noticia que Jesús había hecho en tu vida. Tal vez fue tu carrera, en que poco a poco empezaste a priorizar por cosas, quizás inclusive desde el colegio, en donde, claro, sabemos todos que el estudio es necesario, y quizás tus papás te lo exigían, pero tus papás quizás con buena intención de que te fuera bien en la vida, te empezaron a restringir ciertas cosas de la iglesia y en vez de favorecerte que fueras a la comunidad con los cristianos, te dijeron, no, ¿sabes qué? Tu prioridad es el estudio, el estudio, el estudio, y te quedó eso grabado y por lo tanto entraste a la universidad y después lo más importante para ti efectivamente era eso y ya no supiste cómo relacionarte con una comunidad de fe. Luego entraste probablemente a este mundo, a esta locura que tenemos en Chile de ser exitosos y de la meritocracia, de que nos vaya bien y tener el mejor auto y la casa, etcétera, etcétera. Y entramos en esta espiral de ganarnos la vida y todo eso fue mucho más importante que relacionarte con el Jesús resucitado. Y sin querer le empezaste a dar a tus hijos, a tu familia el mismo mensaje. No es tan importante. Podemos tener un barniz de espiritualidad en nuestra vida cada ciertos tiempos, participar aquí, allá, y nos quedamos en una perspectiva religiosa
de relacionarnos con el Jesús resucitado. Tal vez lo que te llevó al camino Emaús fue una tristeza, un luto no bien trabajado. Quizás nuestras ansiedades se transformaron en este Emaús, de ir en pos de eso. Quizás fue una pareja, quizás fue una relación, quizás fue un odio acumulado, quizás fue la amargura que se transformó en este Emaús por el cual comenzamos a caminar. Estaremos caminando a Emaús. ¿Cuál es tu Emaús hoy? ¿Hay un Emaús que te está de alguna manera seduciendo para ir y para alejarte de este mensaje del Jesús resucitado? Sigamos con el relato. Versículo 25. Entonces Jesús les dijo: ¡qué necios son! En chileno quizá hubiera sido otra palabra, o en argentino, en venezolano, ¿cierto? Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en esas escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por medio de los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándole lo que las escrituras decían de él mismo. Quizás Jesús les explicó, les dijo: cuando fue la creación del mundo, la humanidad tomó la decisión de ser y de vivir una vida independiente. Él le dio todo para que eligieran, pero el hombre y la mujer decidieron por su propia voluntad. Decidieron desechar el plan de Dios y quisieron seguir con su propio camino. Por lo tanto, tuvieron que vivir las consecuencias de lo que era vivir en pecado, en vivir una vida independiente de Dios. Y eso trajo maldición para sus vidas, trajo maldición para la creación, trajo maldición para su relación. El pecado entró en la creación. Pero Dios no se quedó ahí, sino que lo que justamente hizo es que comenzó iniciativas distintas a través de la historia de la humanidad. Primero, a través de la promesa que le hace a Noé, donde pone este arco iris que justamente dice de que no va a eliminar a la población del mundo a través de un diluvio. Hace una promesa de restauración. Luego con Abraham, donde le promete que a través de la descendencia, de su descendencia, van a ser bendecidas todas las naciones. Luego también con Moisés, a través del pueblo, donde les muestra los 10 mandamientos, que ya vamos a estar hablando las próximas semanas acerca de eso, y les dice: ustedes obedézcanme para que tengan la bendición sobre su pueblo, sobre su nación. Pero el pueblo desobedeció. El pueblo no pudo seguir la ley, no pudo seguir los ritos que eso significaba. ¿Por qué? Porque la ley estaba destinada a fracasar, porque por nuestras propias fuerzas no podemos ser salvos. Y por lo tanto la humanidad queda en un oscuro vacío sin poder salvarse a sí mismo. ¿Qué necesitábamos? Necesitábamos un rescatador, el Cordero perfecto, el Cordero de Dios, que pudiera venir a cargar con el pecado que nos correspondía a nosotros por haber desobedecido a Dios en el Génesis. Que dijera: ¿sabes qué? Yo pago por ti, yo invito, pero no es barato, será con mi vida. Tal vez Jesús tuvo esa conversación con estos hombres en el camino a Emaús y les explica a través de toda la Escritura de cómo podían ver y entender de que lo que estaba pasando era parte de un plan divino, un plan orquestado para salvar a la humanidad. Los exhorta, los corrige, porque a veces Jesús tiene que hacer eso con nosotros, hablarnos fuerte, hablarnos con un acento bien marcado cuando estamos haciendo cosas incorrectas en nuestra vida, pero Él siempre nos responde también con gracia. Y ellos, al ver a este hombre que les estaba hablando, ¿qué es lo que deciden? Deciden invitarlo a comer con ellos. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Me encanta el Jesús de esta historia, porque se hace como un poco el leso, diríamos en chileno, ¿cierto? Le hace preguntas para sacarle información. Y luego es como que hace, en fútbol sería como el amague, ¿no es cierto? Como que va a seguir, pero hay otra intención de por medio. Y entonces, dice el versículo 29, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche
ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a su casa. Jesús, que se describe, ¿no es cierto?, en Juan como lleno de gracia y de verdad. Porque siempre cuando nos encontramos con Jesucristo, nos habla con verdad, pero también nos habla con gracia. Nos exhorta, nos llama la atención, pero se sienta a la mesa con nosotros a disfrutar de un buen completo chileno. Porque te ama, porque te quiere dar una oportunidad en la vida, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos puedan ser rescatados. Se sienta a la mesa. Si tú invitas a Jesucristo a sentarse a tu mesa, Él te va a decir, vamos, vamos. Se va a sentar en su mesa. No importa si tu mesa está desordenada, no importa si el mantel está cochino, lo que eso significa en tu vida. No importa si no estabas preparado, si te queda un pan duro la marraqueta del día lunes. No importa cuán desordenada esté tu vida, Jesús se va a sentar a la mesa contigo. Él se va a sentar a la mesa contigo. Al sentarse a comer, y miren qué hermoso aquí hay una forma que Jesús usó cuando enseñó cada vez desde la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces, cuando fue la última cena. Encontramos estas palabras donde dice, al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. ¿Qué simbolizaba este pan? Lo vimos el viernes, ¿no es cierto? Simbolizaba justamente el cuerpo partido de Cristo en la cruz por amor a nosotros. Algo se tenía que partir para que nosotros pudiéramos ver al Cristo resucitado, para que pudiéramos tener acceso al Padre. Algo se tenía que partir ese día para que para que los ojos de estos hombres fueran abiertos y pudieran ver al Cristo resucitado. De pronto, dice el versículo 31, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante, Jesús desapareció. ¡Wow! Algo pasó en ese momento. Para que nosotros podamos experimentar a este Cristo resucitado, tenemos que primero relacionarnos con el Cristo partido de la cruz. Con aquel que fue castigado por nuestra culpa. Por aquel que llevó nuestra carga. Y ¿sabes qué? Es muy bonito lo que dice aquí este pasaje. Porque dice de que estos ojos le fueron abiertos, y dice al principio de que habían sido cerrados justamente por instrucción de Dios. Y primero que nada nos pone en perspectiva de lo que significa este acto de la salvación. Dice de que Dios abre los ojos. Dice que Él iba a enviar al Espíritu Santo para que trajera justamente la convicción de justicia y de juicio a la humanidad. Tal vez tú en este momento tienes familiares, personas, amigos, por los cuales llevas mucho tiempo orando para que sus ojos sean abiertos y has tenido todo tipo de conversaciones con ellos. Los has invitado a todo tipo de actividades, de retiros, les envías estos mensajitos con florcitas, ¿no es cierto?, a su celular, el WhatsApp en la mañana, el devocional, esto, lo otro, etc. Y no pasa nada. El que puede abrir los ojos de esas personas es Dios. Por lo tanto, tengamos esperanza en la oración también por esas personas. Eso no significa que no sigamos sembrando la palabra del Señor en las vidas de esas personas de manera amorosa. Pero hay un acto que el Señor puede hacer, que es abrir los ojos del entendimiento para que las personas puedan conocer al Señor. Y por eso tenemos que hoy orar más que nunca para que los ojos de nuestra nación sean abiertos, para que puedan ver
al Jesús resucitado. Aunque todos los pronósticos políticos, sociales, culturales digan lo contrario, el mensaje del Evangelio es poderoso y la palabra del Señor es de doble filo que puede cortar cualquier corazón hasta el más duro para recibir el mensaje de esperanza del Señor. Así que, queridos hermanos y hermanas, sigamos intercediendo, proclamando la verdad del Señor para que la luz del Evangelio pueda alumbrar las vidas que están oscurecidas. Y bueno, ¿y qué les pasó a estas personas? Cuando se parte el pan, ellos ven y reconocen a Jesucristo, pero algo sucede con estos hombres. Versículo 32. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino, nos explicaba las Escrituras? Algo sucede que los rostros tristes se convierten en corazones ardientes. Tu tristeza se puede convertir en un corazón ardiente si es que te vuelves a encontrar con el Jesucristo resucitado. Pero ellos no se quedaron ahí. Ellos entendieron de que su lugar no estaba en Emaús. Dice, en menos de una hora, yo no sé si alguien ha hecho el recorrido de Caburga en menos de una hora, quizás cuando eran jóvenes algunos, ahora no tanto, pero en menos de una hora, 11 kilómetros, es muy rápido, por lo menos para mí, y recorrieron en tiempo récord este camino. Dice, en menos de una hora estaban de regreso en Jerusalén. Ahí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado, de verdad se le apareció a Pedro. Estos hombres se convirtieron en solamente simpatizantes, se convirtieron en solamente a ver a este Jesús político, en solamente ver a este Jesús social, y se encontraron con el Jesucristo resucitado y sus vidas cambiaron radicalmente. En solamente ser observadores, analistas políticos, analistas de la realidad, se convirtieron en misioneros del Jesús resucitado. No pudieron quedarse en su Emaús. Tuvieron que regresar el camino, volver a Jerusalén, volver a encontrarse con la comunidad cristiana. Porque no hay llaneros solitarios en el cristianismo. No puedes vivir solo el cristianismo. El cristianismo es comunidad. Y aquí, spoiler alert, la próxima serie va a tener justamente con eso, en relación a qué significa ser una verdadera comunidad cristiana. Pero estos hombres decidieron volver porque tenían un mensaje radical, porque sus vidas fueron transformadas, porque sus rostros ya no estaban llenos de tristeza, sino que estaban llenos de esperanza. La pregunta del Hijo: ¿quién dicen ustedes que soy? Hoy Jesús te pregunta: ¿quién dices tú que soy? Para terminar, les comparto esta frase, este párrafo de C.S. Lewis, un gran teólogo, que dice lo siguiente. Dice, en relación a esta pregunta de Jesús: estoy tratando de evitar que alguien diga la tontería que la gente suele decir sobre él. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro de moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Esa es la única cosa que no debemos decir. Un hombre que era simplemente un hombre y dijo el tipo de cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral. Sería un lunático, al mismo nivel que el hombre que dice que es un huevo frito. O si no, sería el diablo del infierno. Debes hacer tu elección. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o bien un loco o algo peor. Puedes tomarlo por tonto, puedes escupirlo y matarlo como un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no pongamos ninguna tontería condescendiente acerca de que Él es un gran maestro. Él no nos dejó eso abierto. Él no tenía la intención de hacerlo. Mi oración es que, volviendo al pasaje inicial, hoy podamos responder como Pedro. Cuando Jesús les vuelve a preguntar, aquí en Mateo 16, dice, entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Porque el encuentro con el Cristo resucitado
cambia nuestro rumbo y puede cambiar tu rumbo hoy. Ahí donde estás, te quiero invitar a que oremos, quiero invitar a los músicos que pasen. Jesús, hoy nos acercamos con tanta alegría a celebrar tu resurrección, pero no queremos que esta resurrección se transforme como en una música ambiental de Semana Santa, como en una costumbre en la cual solamente un día al año nos alegramos porque tú estás vivo. Señor, yo te quiero pedir de que la verdad y la realidad del Jesucristo resucitado abra los ojos de nuestro entendimiento, que impacte nuestro corazón. Señor, esta mañana te quiero pedir para que nuestros rostros tristes, tal vez por la preocupación del día a día de nuestras vidas, de las historias no resueltas, puedan ser reemplazadas por estos corazones apasionados y ardientes. Que aunque no entendamos ni comprendamos todas las cosas que nos está tocando vivir, ya sea escasez, enfermedad, temor, primero que nada tú nos prometiste no dejarnos, pero además nos dijiste que esta vida no era toda la vida, sino que había mucho más que esta existencia y que era el tener una vida eterna contigo. Jesús resucitado, te quiero pedir que hoy desciendas en medio nuestro. Jesús, en esta hora oro especialmente por aquellos que están aquí en este lugar o los que están en la transmisión y que tú los estás llamando para que se reencuentren nuevamente con este Jesús resucitado. Tal vez tú llevas años de cristiano. Quizás llevas muchos domingos de resurrección a cuestas, pero te das cuenta que cuando Jesús te hace la pregunta, respondes desde una perspectiva religiosa, de costumbre, de tradición. Hoy Jesús te invita a que renueves la convicción del Jesús resucitado sobre tu vida. Quizás has caminado el camino hacia Emaús, priorizando muchas cosas antes que tu relación con Dios. Y te das cuenta ahora de consecuencias que estás viviendo en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio. Hoy te invito a que invites a Jesús a tu mesa. Sea como sea que esté preparada la mesa, Jesús va a venir a comer contigo. Ahí mismo donde estamos, quiero invitar a que escuchemos esta canción como una oración.